Muy bien, mis hermanos, entonces leamos ahí 1 Tesalonicenses 5 al 12, dice la palabra del Señor así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Señor y Padre, nuevamente, gracias, Señor. A ti sea, mi Dios, siempre la gloria y la honra, Padre, porque nos has permitido abrir nuestros ojos a un día más de vida y poder el día de hoy poder congregarnos, reunirnos, Señor, a través de estos medios para poder alabarte, Señor, para poder exaltarte a ti y juntos, Señor, poder, Señor, estar a un mismo sentir, Señor, para poder venir y exaltarte, Señor, a ti que solamente tú eres merecedor de toda gloria y toda honra. E igualmente, esta mañana venimos delante de ti también, Señor, con corazones constritos, Señor, con corazones rendidos a ti y a tu palabra, Señor, para recibir de ti la enseñanza que nos has de dar esta mañana a través de tu palabra, Padre, que podamos estar listos como tierra fértil para recibir las semillas, Señor, de tu palabra en nuestros corazones y para ser no solamente hacedores, sino no solamente oidores, sino ante todo hacedores de tu palabra, Padre, que la pongamos en práctica, que la hagamos nuestra, Señor, la apliquemos a nuestra vida, mi Dios, que podamos de esa manera brillar con la luz tuya, Señor, en este mundo, mi Dios. Padre, gracias por tal honor, Señor, de poder servirte, Padre, por privilegio tan grande, Señor, y no ajustan las palabras de gratitud de nuestro corazón, de gozo, Señor, por la oportunidad preciosa que nos has dado de poder conocerte a ti, de poder ser hechos tus hijos, el privilegio más grande esta mañana a través de Cristo Jesús. Y mi Dios, nos ponemos entonces en tus manos esta mañana y todo lo pedimos, agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, miren, estos tres versículos son bien interesantes y debemos tener mucha atención a los verbos, como están aquí, a las personas a las cuales se refiere, porque podemos distinguir tres grupos principales a los cuales se habla en estos tres versículos. Miremos primero lo que dice el versículo 12 y dice, os rogamos hermanos. Y aquí entonces cuando Pablo habla de este grupo de hermanos se refiere a la congregación, se refiere a aquel grupo de hermanos a los cuales estaban siendo dirigidos, los cuales estaban siendo pastorados y que a esto les pide también que reconozcáis y después viene el siguiente grupo, a los que trabajan entre vosotros. Igualmente también aquí Pablo identifica a aquellos que estaban pastoreando, dirigiendo la obra, aquellos que estaban de una u otra manera involucrados en el servicio, ahí en la enseñanza. Y después al final, en los últimos dos versículos, 14 y 15, aquí Pablo ya habla de una manera general. Ya habla a todos, tanto a los obispos, pastores, a los diáconos, junto con la congregación, que también manda a velar unos por otros. Entonces vemos aquí estos tres grupos a los cuales se dirigen estos versículos. Entonces vamos a ver, para empezar, el primer grupo de los cuales se está hablando en el versículo 12. Dice el versículo 12 entonces nuevamente así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí el primer grupo son aquellos que trabajan en la obra, principalmente los pastores y obispos, pero no solamente ellos, debido a la labor a las cuales se menciona aquí. Mira, aquí hay tres cosas que se mencionan, tres verbos. Dice primeramente los que trabajan, después os presiden y en tercer lugar os amonestan. Tres tipos de acciones diferentes y no solamente los obispos o pastores podemos hacer este trabajo, aunque sí, es deber de nosotros como pastores y obispos hacerlos, pero no solamente nosotros hacemos este trabajo, no solamente los pastores hacen este trabajo. Y miremos primeramente el primer verbo, que trabajan entre vosotros. Ahora, este trabajar, cuando uno estudia la palabra en el griego, este trabajar nos enseña de un trabajo con diligencia, un trabajo hasta el cansancio, un trabajo de venir y hacer
todo el esfuerzo hasta quedar cansado, incluso hasta sentir dolor, sentir fatiga, llegar a un punto donde no se puede más de haber entregado todas las fuerzas. Y ese es el deber de los pastores y obispos, el deber nuestro, trabajar en la obra, porque para eso nos ha llamado el Señor. Es difícil ante la situación actual poder realizar todo este trabajo. A veces es difícil para muchos llegar a hacerlo por la falta de tiempo, por el sostenimiento que algunos estamos a medio tiempo y quisiéramos de repente poder hacer mucho más. Con el hermano Ever queremos iniciar un grupo de estudio, pero también a veces pensamos, hay otras cosas que también hay pendientes hacer y falta el tiempo y quisiéramos hacer muchísimo más adelante, como dice la palabra, trabajando arduamente hasta donde ya las fuerzas no queden, pero debemos ser fortalecidos en el Señor. Y así, este es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Recordemos lo que leímos de él, de su ministerio, en el capítulo 2. Miren el capítulo 2. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el ministerio de Pablo en Tesalónica, y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que con nuestra visita a vosotros no resultó en vana. Perdón. Vamos a ver, espérenme, no sé, no es el capítulo, no es esta parte en la que estoy. Sí, es el ministerio de Pablo en Tesalónica. Sí, dice entonces, pues habiendo antes padecido, dice, fuimos ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Señor para anunciaros el evangelio en gran manera en oposición, porque nuestra exhortación no presidió de error ni de impureza. Y aquí está diciendo Pablo cómo fue su ministerio, todo lo que él también tuvo que padecer. Él fue ultrajado, él recibió persecución, e incluso él siempre siguió adelante, aunque tuvo que ser sacado de este lugar. Y también más adelante seguimos leyendo de cómo él el amor que tenía a los hermanos que los trataba, dice, como la nodriza, que también había sido como un padre. Y aquí habla de todo el esfuerzo y el trabajo que hizo el apóstol Pablo con estos hermanos, y ese trabajo debemos hacer. Pero mire qué interesante. Y aquí no habla en singular, aquí habla en plural a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Fíjese, lo ideal, y siempre en la palabra, cuando nosotros leemos el establecimiento de obras, no era solamente un pastor, no solamente era un obispo, sino que habían varios obispos, como cuando Pablo encomendó a Timoteo de venir, de poner pastores, ancianos, y también habían diáconos y otros que servían también a las mesas, mis hermanos. A todos estos son mencionados aquí que el Señor los ha llamado de una u otra manera. Debemos trabajar arduamente hasta sentir el dolor y el cansancio, mis hermanos, por amor a la obra del Señor, por amor a lo que el Señor ha hecho en nosotros y por amor también a ustedes, porque lo que buscamos no es un beneficio propio, sino el beneficio de los demás, el beneficio de la congregación, de la grey del Señor, para que puedan ser edificados. Y por eso el esfuerzo siempre de prepararnos, y por eso también el poder prepararnos para predicar y prepararnos también para poder, asegurando de lo que predicamos es la palabra de Dios y puede hacerlo de la mejor manera posible. Y por eso algunos, por ejemplo, están también el hermano Ever, el hermano Jorge en instituto allá en Meda, preparándose para poder hacerlo igualmente. Mis hermanos, si vemos, no solamente hay pastores, hay hermanos que se preparan. Y por eso también tenemos lo de IME, el instituto, para que aquellos que también están enseñando también lo puedan hacer. Igualmente después dice, después del trabajo que debe ser un trabajo, como les digo, hasta el cansancio, hasta sudar, hasta donde ya no hay más, viene el siguiente verbo. Dice, a los que os presiden en el Señor. Ahora, aquí también esta palabra de presidir tiene también la noción de lo que es gobernar, tener autoridad. A los que tienen no solamente, pero no una autoridad propia, sino una autoridad de parte del Señor. Aquellos que de una u otra manera estamos dirigiendo esta obra. Pero no solamente los pastores, porque hay un grupo también de apoyo. Hay un grupo de liderazgo
a los cuales también estamos juntamente llevando las cargas, porque no se puede llevar la carga a una sola persona, sino que entre más que hay es mejor y se lleva mejor. Y en la multitud de consejos, dice la palabra, está la sabiduría. Pero como pastor, miren qué interesante lo que es la imagen de lo que es el pastor con las ovejas. Presidir quiere decir que va delante de, que va al frente de. Y cuando vemos un pastor, cuando va pastoreando, el pastor no va atrás empujando las ovejas. El pastor va de frente a las ovejas y las ovejas lo van siguiendo. El pastor no va con ellos con fuerza. Yo recuerdo que a veces se arrean las vacas y las van empujando, y aquellas que no quieren ir caminando rápido les dan duro para que se apresuren. Pero con las ovejas es diferente. Con las ovejas esa autoridad es ir delante de, y que las ovejas reconocen quién es su pastor. Igualmente dicen que la autoridad que el Señor ha dado no es una, como le digo, es una autoridad que Él ha impuesto, no por la persona que está ahí, porque a veces, mis hermanos, o sea, no hay en nosotros a veces habilidad, no hay en nosotros de repente a veces algo bueno, sino que fallamos y reconocemos que fallamos, pero el Señor es el que da la autoridad a través de su palabra. Y nosotros hacemos el esfuerzo para poder cumplirla, para poder ser ejemplo, para poder guiar a la grey del Señor, a cada uno de ustedes, no solamente con la predicación, pero también con la manera de vivir, el comportamiento. Todo pastor y obispo, aquellos que el Señor nos ha puesto también en autoridad, tenemos el deber, por esta autoridad que ha sido puesta, de poder ser ejemplo y de que la grey del Señor quiera seguir y reconocer también, por lo tanto, esa autoridad realmente, porque es algo que se vive, no solamente se predica. Entonces vemos estas dos acciones: trabajar hasta el cansancio, los que el Señor nos ha puesto al servicio de su obra; dirigir, gobernar, tener autoridad, pero no con fuerza, no a la fuerza, no por obligación. Como les digo, no como las vacas que se jalan, se les amarra y se las lleva jaladas, sino realmente con el ejemplo, ir delante, dirigiendo, no empujando. También dice, y por tercer verbo dice, os amonestan. Este amonestar tiene una connotación bien interesante, que es de poner en la mente, de traer la palabra del Señor y ponerla en la mente de la grey, de la congregación. Y que amonestan no es, no pensemos mal que es algo de regañar, no pensemos mal que es algo de venir y dar duro, sino que también tiene connotación de enseñar, instruir, advertir y corregir. Y a veces corregir sí ya toma algunas cosas un poco más fuerte, una connotación más de venir y de dar, pues ya se jalan las orejas, como a veces decimos nosotros. Pero el deber primeramente es enseñar la palabra del Señor, dar instrucción, dar también consejo a aquellos cuando de repente vemos que se están descarriando o tomando decisiones no prudentes, o de repente cuando alguien viene y decir, ¿qué puedo hacer? Hermano, ¿qué puedo hacer? Pastor, ¿qué me aconseja? ¿Qué mira aquí? O incluso nosotros, al ver algo que no está bien, poder ir y dar el consejo de la palabra del Señor, basados en la palabra. Y también advertir, venir y decir, cuidado con lo que haces porque hay consecuencias, porque no es lo que la palabra dice, no está ahí la bendición del Señor. Y en última instancia, de una manera más fuerte, es corregir a aquellos que se han desviado, aquellos que no están siguiendo la palabra, y venir, obviamente, todo esto en amor y mostrar la corrección y hacer la corrección necesaria en la vida de la congregación o de aquellos hermanos que se han desviado. Pero como les digo, mis hermanos, no solamente pastores, pero sino que también hay aquellos entre nosotros que también aconsejan. Hay discipuladores, hay aquellos que están a cargo de grupos de crecimiento, aquellas que están también hermanas a cargo de grupos de mujeres. Tenemos grupos de estudio como el día viernes con el hermano Rogelio. Estos también amonestan, enseñan la palabra. Miren lo que nos dice también Hechos 6, 2 al 4.
La obra no se puede llevar solamente a veces por uno o por dos, y generalmente aquí se da eso, que solamente hay un pastor en las iglesias más o menos de pequeño tamaño. Obviamente vemos aquellas iglesias grandes donde pueden haber más de uno o más de dos pastores. Pero dice Hechos 2, 6, 8, 6, perdón, 2 al 4, cuando se vio aquella necesidad de que las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, dice, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Bien, incluso aquí habían llegado a un punto donde la labor era tanta que se vio la necesidad de establecer diáconos. Y qué bueno que hay aquellos hermanos que han crecido, que el Señor les ha dado crecimiento, que se han preparado, que han estudiado y que ahora, mire, también están enseñando e instruyendo a otros, que por eso es la labor por la cual nosotros instruimos. Damos la palabra porque esperamos crecimiento, porque el Señor espera ese crecimiento para que nos edifiquemos unos a otros. Por eso hace poco el pastor terminó con las maestras de escuela dominical un curso de una capacitación para enseñar, porque también están instruyendo a niños, también dan esta enseñanza, esperando que esta enseñanza produzca en ellos ese crecimiento. Entonces vemos entonces estas tres labores de estos personajes, especialmente pastor y obispos, de trabajar arduamente, de que tienen autoridad, pero que deben ver como aquel pastor que va enfrente de las ovejas, que conoce sus ovejas, también igualmente que enseñan y amonestan, que esto quiere decir enseñar, aconsejar, advertir, corregir. Vemos este primer grupo que menciona aquí Pablo y las características que menciona en ellos. Ahora vamos a ver el segundo grupo. Como dice el versículo 12, os rogamos hermanos, y aquí está la congregación. También dice el versículo 14, también os rogamos, y nuevamente dice hermanos. Ahora, ¿cuáles son los verbos, cuáles son las acciones o qué es lo que le pide Pablo ahora a este grupo de hermanos que es ya en sí la congregación o la grey del Señor? Y lo primero que le pide es que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahora, este reconocer tiene varias connotaciones también. Primeramente, y no solamente es como conocer y saber quién es. Ah, sí, aquí en esta iglesia el pastor es fulano de tal y ya. O aquí en esta iglesia el pastor es tal persona y hasta ahí no más. Pero sino que también de reconocer el pastor como la autoridad que el Señor ha establecido. Como dice la palabra, mis ovejas, dice las ovejas, perdón, reconocen la voz del pastor y le siguen. Mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, oyen mi voz y me siguen. Igualmente, cuando el pastor va delante de las ovejas y conoce sus ovejas, también las ovejas conocen a su pastor y le siguen. También, mis hermanos, igualmente, hay otras personas que también lideran, como les digo, los que son de hermanos que son de apoyo en la congregación, que también ellos laboran y predican, enseñan la palabra a otros, líderes de grupo, discipuladores, maestros, a los cuales también debemos reconocer, debemos también ver la labor que ellos hacen, que también es necesaria. Y vemos, hermanos, el deber también que tenemos de crecer nosotros y poder también enseñar a otros. Por eso entonces dice esta primera opción es reconocer, saber quiénes son, ver el esfuerzo que hacen, ver que realmente que ellos se preocupan por los demás, las maestras de escuela dominical, por los niños, nosotros como pastores, velar también por ustedes, enseñarles también a ustedes, mis hermanos. Y si fallamos, hermanos, perdónennos. Quisiéramos a veces hacer más y lo que a veces falta también de repente es tiempo o hay otras cosas que también en las cuales también estamos. Pero nos gustaría a veces más, yo digo, hermanos, si hemos fallado también, perdónenos. Pero también dice las ovejas, reconozcan también quiénes están ahí, el esfuerzo que están haciendo y también doy gracias por aquellos que son de apoyo a nosotros para llevar a cabo esta obra. También le pide a ellos, dice,
También os rogamos, hermanos, perdón, dice que os amonestan y os que os tengáis también en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso también quiere decir a los hermanos, tengan el aprecio por ellos, porque son puestos por el Señor. Son obreros que el Señor ha llamado para traer al beneficio de la congregación. Tener ese aprecio por aquellos que se esfuerzan. Aquellos que también a veces sacrifican tiempo, a veces de su familia. A veces también tienen que venir y buscar otra labor, porque a veces hay que también mantener la familia. También se hacen esfuerzos de se desvelan y como dije, tienen que trabajar, debemos trabajar hasta el cansancio. Pero ese también aprecio, dice con amor, dice también que involucra mostrar respeto, no en sí por la persona que esté ahí, pero por la autoridad y la posición que el Señor ha dado. Reconocer la autoridad, reconocer lo que la posición en la cual el Señor ha puesto a las personas que están aquí. Y a veces es difícil, hermanos, y se lo digo porque lo he vivido yo. Qué difícil es cuando uno quiere aconsejar y cumplir esta labor y buscar el beneficio de la grey, pero hay quienes no reconocen la posición o cuando ya mira que es algo que se les llama la atención, ya no les gusta, ya no siguen viniendo a la reunión de jóvenes, ya dejan de congregarse, se molestan. Y nosotros lo hacemos no por regañar, no por fuerza, sino buscando el beneficio de ustedes y de la congregación en general, mis hermanos. Pero qué difícil es cuando hay personas que no están dispuestas a someterse. Ahora, qué bendición es cuando aquellos reciben el consejo y vemos la bendición. Por lo tanto, vemos aquí que esto es algo en conjunto. Tanto el pastor y los obispos velando por el beneficio de la congregación, como también la congregación reconociendo la posición de aquellos que el Señor ha puesto para enseñar, para instruir, para corregir, para velar. Primeramente los pastores, como digo, pero también aquellos que el Señor ha puesto entre nosotros. Qué bonito es cuando todos trabajamos en conjunto y a veces de repente no nos va a gustar, de repente la carne quiere salir, de repente pensar, no, ¿y por qué? Pero mis hermanos, sometiéndonos primeramente cada uno de nosotros a Cristo, cada uno de una manera humilde, cada uno de nosotros, como dice Filipenses capítulo 2, no buscando nuestro bien propio, sino con la actitud del Señor, con humildad. Así tenemos que venir nosotros tanto como pastores, como también como congregación y en general, como vamos a ver más adelante, todos. Y así como el pastor también trabaja, mire qué interesante. Así también como el pastor trabaja, así también como el pastor hace su esfuerzo, igualmente la congregación también debe hacer su esfuerzo. Y vamos a ver lo que dice la tercera parte. Mira lo que dice primeramente. Bueno, como vemos a los pastores, Pablo nos da ejemplo aquí mismo en Tesalonicenses de cómo fue su ministerio, de cómo fue el amor a los hermanos, de cómo fue el sacrificio de ellos, que incluso, como les digo, fueron encarcelados y fueron expulsados, pero también en una relación mutua y en la congregación, siguiendo su ejemplo. Vemos también en Primera Tesalonicenses 2, versículos 2 y 3, cuando también Pablo menciona lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza del Señor. Mira aquí también el ejemplo que Pablo dio también a los tesalonicenses también se reprodujo y lo hicieron aquellos. El trabajo que también como pastores ellos hicieron ahí, también la obra, también la congregación la llevó a cabo. Obra de fe, trabajo de amor. Y cuando recordemos cuando estudiamos esta carta, cómo esta fe y este amor de ellos llegó a ser ejemplo a toda la región, que dice Pablo, incluso nosotros no tuvimos que predicar más. Y vemos cómo esto debe ser entonces algo en conjunto. Cómo esto debe ser algo, mis hermanos, que debe ser como los engranajes cuando encajan unos con otros
y se lleva adelante la obra del Señor. El beneficio, mis hermanos, y la bendición es para todos y la obra del Señor crece cuando cada uno de nosotros lleva a cabo la labor. Sigue diciendo entonces aquí la enseñanza de esta mañana. Traigamos los dos grupos, pastores, congregación, y también aquí, ahora dice, cuando termina el versículo 13, y ahora aquí viene una parte donde nos involucra a todos. Como les digo, no solamente la congregación en sí, la Grey, no solamente aquellos que pastorean o que trabajan o que dirigen o tienen algún grupo, ahora nos involucra a todos en general, porque nosotros somos parte también de ustedes. Nosotros también somos parte en sí de todo este cuerpo del Señor. Y aquí ahora menciona deberes de hermanos, de todos unos hacia otros. Dice el versículo 13, y ya para tener la última parte, 14 y 15, dice, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Y dice, también os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que os sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y aquí nos involucra a la obra y al cuerpo completo del Señor. Primeramente dice el versículo 13, vivir en paz, no en pleitos, no en contiendas. No se debe venir y ver quién tiene más autoridad. No tiene que venir y ver, no, es que a mí no me gustó esto, es que a mí no me pareció esto, y entonces empieza a atacar y empieza a dar duro. No, y no es así. No es tampoco venir y regañar y decir, no, es que usted hace esto y aquí y acá, y falta ese amor, y también en vez de ser de bendición, más bien se crea contienda. Y aquí dice al contrario, dice, tenemos que vivir en paz entre nosotros, unos con otros. Mira lo que dice Colosenses. Lo que dice Colosenses capítulo 3. Versículos 12 al 15. Amén, hermanos. Esa es la palabra del Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios. Mira esta labor de todos aquellos que el Señor nos ha llamado y nos escogió en Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, mire qué interesante, además de todas estas cualidades que el Señor nos manda, que deben estar en nosotros, y como que si esto fuera poco, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mi hermano, la característica, lo que debe haber entre nosotros para que pueda haber paz y esta obra del Señor crezca y siga adelante, mis hermanos, es que tiene que estar basado todo en amor. Tenemos fe, esperanza y amor, dice la palabra, pero el mayor de estos es el amor. El amor es el que sirve como vínculo. El amor nos va a tener en paz. El amor va a llevar a que perdonemos. El amor, mis hermanos, es tan necesario. Pero cuando no hay amor, fácilmente se contiende. Cuando no hay amor, cualquier cosita es suficiente para causar una división, un pleito, una contienda, pero no es a eso que nos llamó el Señor, sino a paz unos con otros. Del amor entonces, si realmente amamos unos a otros, del amor entonces se desprenden las demás cualidades, misericordia. Cuando yo voy hacia el hermano o nosotros como pastores vamos, mis hermanos, vamos en amor, vamos en misericordia, no a destruir, sino a buscar el beneficio del hermano.
de aquello que es, que es parte del cuerpo del Señor. La benignidad va a salir también, la humildad. Vamos a ver a aquellos como superiores a nosotros por amor, con mansedumbre también y paciencia que nos ha llamado el Señor. Ese es un deber de todos y cada uno de nosotros. Y sigue diciendo aquí, ese es el versículo 13, aquí en Tesalonicenses 5. Pero también dice el versículo 14, y aquí vienen otras cosas que también nos llama el Señor, y es lo siguiente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora, esta palabra ocioso, aquí es traducido como, bueno, esta palabra que es traducido como ocioso, aquí da como impresión de los que son haraganes, de los que no les gusta trabajar. Pero al estudiar la palabra tiene mucho más significado, que quiere decir indisciplinado, desordenado, libertino, también además perezoso y ocioso. También es un término militar que quiere decir aquel que no mantiene el cuidado de su puesto, uno que es insubordinado. En otras palabras, estos ociosos no solamente que están ahí de balde, sino que son desordenados en su manera de vivir. Mira lo que dice, lo que decía Colosenses 3, donde acabamos de leer. Colosenses 3:16 sigue diciendo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mira, aquí nosotros tenemos que venir a exhortar y animar unos a otros, e incluso, como es aquí en Colosenses, venir incluso corregir a aquellos entre nosotros que no están viviendo vidas ordenadas. Tenemos que venir, mis hermanos, y tratar el pecado que hay entre nosotros. Pero a veces no queremos tratarlo. A veces no queremos ir al hermano y pensar, es que se va a enojar. A veces también cuando vienen a nosotros y no queremos reconocer, como les digo, qué difícil es. Y mis hermanos, si no se trata el pecado crece. El pecado viene y daña, el pecado viene, entra y puede llegar a causar incluso divisiones entre iglesias. Pero nuestro deber entonces es amonestar, advertir, corregir también a aquellos que no se quieren someter a la autoridad. Primeramente a la autoridad, como les digo, de la palabra de Dios que nosotros como ministros predicamos, enseñamos, y también aquellos que también tienen enseñanza y tienen cierta autoridad en la iglesia. Tenemos que aprender, mis hermanos, a lidiar y a tratar con esto. Y esos son temas difíciles, porque como les digo, a veces no hay humildad, a veces no hay amor, a veces no hay misericordia también. Pero todo esto debemos hacerlo no por la persona que viene a nosotros, sino que primeramente por amor al Señor, y que si hay pecado debemos arrepentirnos. Y por amor al Señor, velar también por aquel que si está haciendo mal, saber que le va a ir mal, que va a tener consecuencias, y nuestro deber es ir y decirle, hermano, ten cuidado. Esto es la palabra, advierte que te puede pasar esto. Entonces tenemos ese deber también. Ahora, mire también lo que sigue diciendo. Además de corregir y advertir, también dice que alentéis a los de poco ánimo. Ahora, este poco ánimo no es como aquellos que, no, es que yo no quiero ir a hacer esto. No, es que para qué hacer esto. Esto de poco ánimo quiere decir aquellos que están como desalentados, aquellos que fácilmente se rinden de las cargas que tienen, aquellos que fácilmente se desalientan cuando hay adversidad. Y nuestro deber es venir, alentarles a ellos, es que ellos aprendan a lidiar con esto en Cristo. Nuestro deber es ir hacia estos que de repente son tiernos en la fe, a que aprendan a depender del Señor, a que llevar sus cargas en el Señor y no ellos mismos, no ellos solos. Saber que también pueden contar con el apoyo del resto de la congregación de nosotros, pero el fin último es que ellos aprendan a depender del Señor. Hay algunos que son bebés espirituales. Hay algunos que apenas están empezando a aprender del Señor y fácilmente pueden venir y desfallecer.
Pero nosotros como congregación, como es aquí todos, es nuestro deber de apoyar y velar por estos hermanos que apenas están creciendo. Y lamentablemente a veces hay algunos que pueden tener años en la iglesia y el problema es que no han aprendido primeramente a depender del Señor. No debemos enseñarles a las personas a depender de nosotros, sí estar ahí nosotros, pero enseñarles a que ellos dependan del Señor porque el Señor es fiel. Nosotros algún día de repente no vamos a estar entre nosotros. Pero es nuestro deber entonces animar a estos hermanos. También dice aquí que sostengáis a los débiles, aquellos que cuando hay persecución fácilmente temen o fácilmente entran en aquel miedo. Cuando hay aquellas circunstancias de adversidad y recordemos las circunstancias en las que estaban los tesalonicenses, por lo cual el Pablo enseña todo esto. Recordemos, como les digo, Pablo, incluso algunos hermanos habían sido encarcelados. Pablo tuvo que salir, incluso a donde se fue, lo siguieron todavía aquellos que no querían que siguieran predicando el evangelio. Y por eso decía Pablo, sostengan a los débiles, aquellos que de repente todavía tienen ese temor, enséñenle a fortalecerse en el Señor. Les puedo dar, por ejemplo, lo que sucedió con Juan Marcos, ¿se acuerdan? Juan Marcos iba con Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero. Pero ¿qué pasó con Juan Marcos? Cuando vio aquella situación difícil, la palabra no se explica qué fue lo que sucedió, pero de repente Juan Marcos tuvo temor y se regresó y dejó a Pablo y a Bernabé, que habían confiado en él. Ahora, por eso significa que lo desecharon y dijeron, no, este Juan Marcos no sirve. Lamentablemente, Pablo, cuando regresaron y querían hacer el segundo viaje misionero, Pablo dijo, no, yo no tomo a Juan Marcos. Bernabé sí lo tomó. Llegaron a tal diferencia que se separaron. Pero qué interesante lo que Pablo después menciona a Timoteo. Y le dice, tráeme a Juan Marcos, que me es útil para la obra. Sí, tuvo su momento de debilidad Juan Marcos, pero Bernabé lo tomó, lo preparó, le enseñó a depender del Señor, a llevar a cabo la obra, a no rendirse y llegó a ser un instrumento de bendición y de apoyo en el ministerio del apóstol Pablo. Pero es necesario también, mis hermanos, como congregación, velar por estos pequeños, velar por aquellos que de repente todavía están creciendo. Es, por ejemplo, como cuando vamos por la calle y yo voy con David, vamos con Santiago, con los niños, mis hermanos, les llevamos de las manos. Bueno, cuando se puede salir nuevamente, pero les llevamos de las manos, les enseñamos a cruzar la calle, pero esperamos que a su tiempo ellos también aprendan a hacerlo por sí solos. No van a depender. Por ejemplo, David tiene 9 años ya. Cuando ya tenga sus 13, ya tenga sus 20, yo no espero tener que seguirle llevando de la mano para cruzar la calle. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Sostenerlos a los débiles, pero llevarlos a un punto de crecimiento. Y después sigue diciendo el versículo 14, que seáis pacientes para con todos, con estos pequeños en la fe, con estos que se desalientan, con estos que son débiles. Necesitamos tener paciencia, pero también con aquellos que a veces son difíciles de llevar. También, mis hermanos, paciencia, que también es producto del Espíritu, que también viene por causa del amor en nosotros. ¿Cuánta paciencia, pregúntese usted, ha tenido el Señor de usted? ¿Cuánta paciencia tiene el Señor de nosotros? Y igualmente debemos mostrar esta paciencia. No seamos como aquel siervo que le rogó al rey, perdóname, y el rey le perdonó toda aquella deuda. Pero cuando fue con un consiervo de él, cuando fue, perdón, con un siervo de él, lo metió a la cárcel y no fue digno de perdonar como a él se le perdonó. Y así como el Señor tiene paciencia de nosotros, aprendamos también nosotros a tener paciencia de aquellos que están a nuestro alrededor. Y por último dice el versículo 15, dice, mirad que ninguno, y aquí mire, ninguno pague a otro mal por mal. Mis hermanos, tengamos cuidado si de repente queremos vengarnos
Si de repente también queremos venir y devolver aquello que hemos recibido. No, mis hermanos, dice el Señor que debemos, si nos dan en una mejilla, poner la otra. No paguemos y no regresemos mal por mal. Si el Señor hiciera lo mismo con nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Como dice Filipenses 2, 1 al 8. Vamos allá, Filipenses 2, 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, decía Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en conclusión aquí concluye con el ejemplo más grande de humildad y de amor y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Pedro quería venir y defender al Señor Jesucristo y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, le dijo, ¿qué acaso no sabes que podría decir al Padre que me mande una legión, un ejército de ángeles y defenderme? ¿Acaso no crees tú que pudiera hacer eso yo? Pero no fue esa la actitud de nuestro Señor. ¿Por qué entonces nosotros haríamos eso al prójimo? Y dice aquí Pablo, no hagan eso, no hagamos nosotros eso, no paguemos mal por mal, sino que más bien dice, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mía es la venganza, dice el Señor. Dejemos al Señor trabajar. ¿Por qué nosotros tomaremos justicia en nuestras manos cuando dice la palabra que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios? Pero como vemos en estos versículos, entonces, mis hermanos, todos debemos venir tanto reconocer humildemente a los demás hermanos y vivir de una manera en amor, tanto la congregación, a los pastores, diáconos, tanto también nosotros como pastores y aquellos que son líderes en amor a la congregación y después también todos unos con otros y que el cuerpo del Señor trabaje en armonía, que como un solo cuerpo, la cual hemos sido llamados, podamos ser ejemplo y que por este amor que abunde en nosotros y que nos lleva a la armonía y a la paz, este mundo realmente pueda venir y reconocer que somos hijos de Dios. Pero qué triste es cuando en las iglesias hay separación porque no hay amor. Qué triste es cuando algunos entran en discusión y se separa la iglesia por no querer reconocer, no querer humillarse, por no buscar el bien del prójimo, sino el bien propio. Mis hermanos, a paz nos ha llamado el Señor y a la armonía, y todos tenemos el deber de hacerlo, tanto nosotros, tanto la congregación y unos por otros. Y vamos a recibir entonces la bendición del Señor y la obra crece. Así que es, mis hermanos, el deber aquí y el llamado es para cada uno de nosotros. ¿En qué posición estamos? ¿En qué posición está usted? ¿Cómo está nuestro andar? ¿Cómo está nuestra actitud hasta el prójimo? ¿Cómo está la actitud hacia la autoridad? ¿Cómo está también nuestra actitud de aquellos líderes hacia la congregación? Aquí el llamado, mis hermanos, es para todos y para el beneficio de la obra de Cristo. Por aquello que el Señor ha hecho por nosotros y sigue aún haciendo.
nosotros también mostrar entonces hacia los demás ese mismo amor y misericordia. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Señor y Padre, a ti sea la gloria. Mi Dios, gracias por esta enseñanza. Gracias por recordarnos la posición que tenemos cada uno de nosotros, pero igualmente los deberes que tenemos. Mi Dios, no es esto para contender, no es esto para saber quién falla, no es esto para saber quién hace más, quién hace menos. Pero Señor, sino para que cada uno de nosotros recibamos a través de tu palabra la exhortación, que cada uno de nosotros, Señor, podamos venir y ponernos a la luz de ella y reconocerte primeramente a ti, Señor. Y que si hemos fallado, podamos humillarnos y reconocer nuestro pecado. Si de repente no estamos haciendo también la parte que nos toca, también, Señor, reconocer nuestra falta. Y si hay oportunidad aún de mejorar, cada uno de nosotros poder seguirlo haciendo para el beneficio del cuerpo mismo de esta obra que es tuya, a la cual tú nos llamaste y nos tomaste para ti, Señor, y velar para el beneficio de los demás. Padre omnipotente, gracias. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús, oramos y te lo pedimos todo, mi Padre. Amén. Señor me le bendiga, mis hermanos.